An empty street, a quiet smile, without steady feet. You know the reckless kind. Keep coming back. Gente querida de México, bienvenidos a un programa especial de Diversamente Di. Nuevamente estamos felices, encantadas de estar con ustedes, encantados, encantadísimos, porque nuevamente Abejita de la Verdad, que ya conocen ustedes al elenco de Diversamente Di, Abejita de la Verdad, no es necesario que te presentes, tu público te aclama, estás aquí nuevamente. Abejita de la Verdad para ustedes nos pidió, junto con Pikachu y con Martita, que ya sabemos todos y todas la historia especial de Martita, experta en los temas de los cuales vamos a hablar hoy, porque ha aportado muchísimo junto con todos nuestros invitados. Vamos a profundizar en un tema básico, importante. Es un tema que hay que tratar con la debida seriedad y conocimiento, porque es un tema que vivimos día a día. Quiero más que nada que abarquemos el racismo. Hoy vamos a hablar del racismo como parte de un programa especial, de una campaña sumamente importante que se está lanzando en la Ciudad de México. Ya tiene mes y medio que empieza a correr esta campaña y termina hasta fin de año. La campaña se llama Encara el Racismo. Esta campaña tiene como finalidad precisamente analizar y favorecer todos los elementos, todas las acciones para poder evitar las acciones y comportamientos racistas. Pero se van a sorprender porque en este programa, queridos amigos y amigas, nos vamos a dar cuenta que el racismo es algo que incluso inconscientemente pocas somos las personas que no estamos inmersas tristemente en ello y lo vivimos. Tenemos que profundizar, sensibilizarnos para de verdad poder llevar a cabo acciones a nivel personal y que de lo personal fluya a todo lo exterior y evitar esto que es tan dañino, que es el racismo. Así es que no se diga más y bienvenidos a Diversamente Di. Brevemente les comentaré de quiénes van a ser nuestros invitados, que iremos pasando en diferentes secciones del programa. Vamos a contar con la presencia de el presidente de la Confederación Mundial por Derechos Humanos Seguras, ¿eh? Vamos a contar con la secretaria del Consejo Federal Regulatorio. Vamos a contar con el presidente y director de Hogar Integral, y es una organización muy relacionada con REDAC, que es la Red de Acción Ciudadana, parte de COPRED. Y por otro lado también vamos a tener a una experta en educación de todos estos temas que pertenece a COPRED, que es la licenciada Lorena Loesa. ¿Lo dije bien? Perfecto, amigos. Pues bueno, nos vamos en este momento a corte y regresamos en unos segunditos. No se nos vayan. Abejita, despide el programa. No despidas el programa. Simplemente diles que aquí estás presente nuevamente. Ahorita nos vemos, amigos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en TVO en línea. Estamos haciendo un programa especial de Diversamente Di con un tema importantísimo, que es el tema del racismo. Vamos a hablar, les quiero platicar un poquito antes de entrar a platicar con nuestros invitados de todo esto, acerca del racismo en sí, para conocer un poquito de qué estamos hablando, cómo se genera, por qué se da, un poco de la historia de cómo ha afectado todo esto a las sociedades, etc. A ver, vamos a ver primero, ¿qué es el racismo? El racismo se define como el odio o aversión a ciertos grupos caracterizados por una religión, por una raza, por alguna identidad o en general por tener diferencias con la mayoría. Ese odio y esa aversión está muy introyectada desde muchísimo tiempo atrás y genera un sentimiento como de falsa superioridad. Algo que se ha distinguido en todas las actitudes racistas es que esta sensibilización de que tú eres menos y nosotros somos más está completamente introyectada. Es decir, es un sentimiento erróneo, de superioridad de algunos seres humanos con respecto a otros. Todo este tema del racismo, pues bueno, es difícil definir desde dónde y desde qué época se genera e incluso las razones específicas del por qué existe todo pues toda esta triste dinámica, ¿no? Social. Pero lo que sí es importante comentar es lo siguiente. El racismo genera exclusión. ¿Cómo es la dinámica? Si ciertos grupos no le permiten el acceso a todos sus derechos, de los cuales son acreedores, a otro grupo porque lo consideran menor a, inferior a, pues en automático se va a ir segregando, ¿sí? Entonces el racismo tiene como consecuencia que genera una segregación social. Y esa segregación social hace unas diferencias enormes, abismales, entre una misma sociedad. De tal manera que
prontamente vamos a tener grupos de poder y grupos invisibilizados. Los grupos invisibilizados es lo peor que les puede pasar a los grupos que sufren racismo, porque ni siquiera tienen como que una manera de decir existimos, aquí estamos, no nos están dando nuestros derechos, sino que simplemente dejan de existir. Es lo que se llama el factor de la invisibilización, que es también un fenómeno muy grave que pertenece al racismo. Vamos a hablar, vamos a relacionar este tema con lo que está haciendo COPRED, en el caso específico de la Ciudad de México. COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, fue el primero que desarrolló una encuesta de datos relacionada con el racismo. No teníamos ninguna encuesta de racismo en la Ciudad de México, imagínense, ¿no? Y esto es en 2013. En 2013 COPRED lleva a cabo la primera encuesta para poder definir y darnos cuenta de cuáles son los datos de racismo que afectan a la población mexicana. Y los resultados fueron sumamente impactantes. Lo primero que yo les quisiera decir es esto. El 76.3% de la gente que arrojó los resultados de esa encuesta manifiesta que ha sufrido discriminación por ser de piel morena. Entonces, imagínense, es un porcentaje altísimo. Piel morena, no estamos hablando en sí de que sean de la población afrodescendiente. Población afrodescendiente en México ha sufrido el 80.4% de discriminación, mayor aún. Entonces, imagínense los niveles de discriminación que vivimos. Cuando se habla de población afrodescendiente en México, normalmente la gente dice, esto también lo arrojó la encuesta, pues es que no hay. México es un país en donde casi no hay gente afrodescendiente, que es la manera correcta de llamar a la gente morena. Y sí existe. El 1.8% de la población es directamente descendiente de la población es afrodescendiente de la población en México. Entonces, todos esos datos nos arrojan, para entrar un poquito en materia. Voy a ver, tomé aquí el celular porque tengo, esa misma encuesta arrojó cuáles son los principales tipos de discriminación que sufre la gente afrodescendiente. Aquí lo tengo. Lo hago grande, porque es así, no me sé exactamente los números y lo quiero decir bien. A ver, principalmente la discriminación es cuando se les dice negros. El 37.7% de la gente afrodescendiente sufre discriminación porque les dicen negros. En el segundo lugar, son ofendidos. Los ofenden con algún tipo de comentario racista por su color de piel. Ese es el 15.1%. En tercer lugar, es porque los ven mal, son mal vistos. No se los dicen, pero los ven mal, es decir, ellos perciben que son mal vistos, el 10.7%, y de ahí se sigue. Se les ignora, se les discrimina por ser diferentes, se les ponen apodos, el 5%, hasta ser ese grupo el 100% de la discriminación que sufre. Y hay otra encuestita aquí, que también es muy interesante, y fíjense, ese también ahonda. Toda esta es la encuesta de COPRED que hizo ese año, Está disponible, ahorita nos va a comentar la maestra Lorena en dónde podemos encontrar esta información. Y dice, la principal forma en que se discrimina a las personas indígenas, aquí se me pasa algo, el grupo más discriminado de todos es la población indígena, con no les quiero fallar en el número, 97.6% de discriminación hacia la población indígena. O sea, increíble. Y la población indígena en México, pues imagínense, México es un país que tuvo la colonización. Este es un punto importante, esto de la colonización. Diferentes sociólogas, una socióloga muy connotada de la UAM, que se llama María Dolores París, escribió un ensayo, tiene un libro publicado por la UAM, en donde hace estudios de cuáles son los motivos o cuáles son los orígenes de la discriminación en el caso de México. Y nombra básicamente dos elementos. El primer elemento que nombra dice, la discriminación nace por los motivos de colonización. Es decir, existía una población habitante, la población nativa, ¿no?, de todo el continente americano, y llega la población europea con nuevas ideas a imponer, a cambiar, a tratar de cambiar esa mentalidad de manera violenta, etcétera. Entonces se crea desde esa época todo un sistema en donde hay alguien que vale más y hay alguien que vale menos. De ahí podemos hablar también de toda la tradición española que ya venía siendo racista. Acuérdense, en el siglo XII, ¿no?, en España,
pues cómo trataban a los moros, cómo excluían a los moros, cómo excluían a todos la población de la religión judía. Ajá, que le exigían para poder estar en el territorio español convertirse al cristianismo, ¿no? Y también la discriminaban, tenían unos apodos y una forma de discriminar muy abierta. Entonces la población española, pues bueno, tiene una larga tradición de discriminación, llega a México y pues lo replica peor aún, ¿no? Bueno, a México, o sea, bueno, lo que después fue México, llega al territorio nacional, ¿no? Bueno, entonces, regresando un poco a esto, hablaba yo de la población indígena, aquí tengo los datos de este altísimo porcentaje de discriminación. ¿Qué es lo que más sufre? Y aquí lo tengo. Dice, solo el 24.0% a nivel de F que mencionó que era el grupo más discriminado por lo siguiente. 1. Critican su forma de vestir. El 10.1% es porque critican su forma de vestir, de la gente indígena. 2. Por su forma de hablar. 9.3% discriminan por la forma de hablar de los indígenas. El tercer lugar es porque es la peor, yo creo, no les dan trabajo. Por ser indígena te excluyen, no te dan trabajo, el 7.8%. Y de ahí nos seguimos. Los insultan porque vienen de un pueblo, así, literalmente porque vienen de un pueblo, eso dice la gente. Se les ignora, es la siguiente. Les dicen indios, esa palabra literal, indios, el 3.5%. Los maltratan, no los toman en cuenta. Hasta la número 17. De ahí nos seguimos, por su dialecto, por su imagen, etc. Fíjense, la número 17 es por no hablar español. O sea, por el hecho de hablar un dialecto también sufren discriminación. Entonces, bueno, este es un problema, como les comentaba, muy arraigado, ¿no? El 21 de marzo es el día oficial de la prevención, no, quiero decirlo bien. El 21 de marzo es el día oficial de la eliminación internacional de la discriminación racial. Lo quiero decir exactamente como es. Y el 18 de julio es el Día Internacional Nelson Mandela contra la discriminación internacional. Hablando de esto, ¿cuáles son algunas de las acciones que ha llevado a cabo COPRED, regresando al tema específico de lo que se está haciendo en la Ciudad de México contra el racismo? COPRED ha desarrollado a lo largo desde tiempo atrás diferentes acciones. Ha llevado a cabo conversatorios de racismo, ha hecho exposiciones fotográficas, tiene un reconocimiento de parte de la Embajada de Sudáfrica en México como una institución que ha podido coadyuvar para llevar a la Ciudad de México, una ciudad que activamente lleva a cabo procesos en contra de la discriminación. Ha participado en el Comité de Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas y la Igualdad. Campañas, tuvo una campaña muy interesante que se llama Porque dos son más que uno, es mejor sumar que discriminar, etcétera. Podríamos nombrar varias más. Pero sí se está haciendo un trabajo activo de parte de COPRED en la Ciudad de México, o haya habido una campaña en el metro, está de 2+1, subo en el metro, en diferentes lugares públicos, etcétera. La ONU adoptó en 1965 la Convención Internacional para la Eliminación de los Temas de Discriminación Racial. Ajá. Igual, fue cuando se estableció que el 21 de marzo iba a ser este Día Internacional de la Discriminación. COPRED también está relacionado directamente de parte de pertenencia a este programa, ¿no? Y me voy ya muy rápido, ya para terminar la introducción, vamos a decir, a este tema. Y les comento lo siguiente. Ejemplos a lo largo de la historia de la discriminación. Ya nombré el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que discriminación desde el siglo XII, ¿no? Con el caso de las poblaciones que no eran originarias, ¿no? Del territorio español. Luego vino, bueno, no me voy cronológicamente, pero les nombro, hubo lo que se llama el racismo científico. El racismo científico surgió en la segunda mitad del siglo XIX y este es gravísimo porque había estudios científicos que decían que existe superioridad de unas razas con respecto a otras. Estos estudios científicos nombraron que existen cuatro razas. La raza blanca, la raza amarilla, la raza de cobre, que se refiere a toda la población. El término correcto sería mesoamericana, pero no, la población nativa, ¿no? De América. Ya dije la raza amarilla, la raza blanca. ¿Cuál me falta? Y la afrodescendiente, obviamente, ¿sí? Entonces, imagínense que solamente decía que había 4 razas. Y realmente no, también de eso vamos a hablar en un ratito más adelante. Ahora la ciencia demuestra que no es cierto, no son 4 razas. Ese racismo científico es el que de alguna manera daba pie a justificar las colonizaciones, la repartición de África, la repartición de colonias de todas las grandes potencias. Es decir, históricamente ha tenido un gran
una gran fuerza, desgraciadamente, este tipo de pensamiento, ¿no? En los Estados Unidos, pues bueno, no se diga más, el tema de la esclavización, ¿no? Del trabajo y la trata de las personas descendientes de África, que de ese, pues bueno, sabemos muchísimo de ese tema. No digamos el tema durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El más cruento y catastrófico, todo lo que sucedió en el Holocausto, toda la matanza de 11 millones de gentes, la gran mayoría de la religión judía, incluidos los gitanos, la gente homosexual, la gente gay, etcétera, ¿no? Es decir, esto es gravísimo. El caso de Sudáfrica, el apartheid, ¿no? Igual, el racismo en Sudáfrica, la población blanca discriminaba y estableció leyes en donde los blancos, la población blanca, no podía casarse y no podía tener descendencia porque estaba penado con la población africana, ¿no? Con la población afrodescendiente. Entonces, pues bueno, esto era gravísimo. Nelson Mandela, como sabemos, es una de las personas que se levantó, estuvo preso 27 años y pues bueno, ya sabemos también todo lo que esto ha generado. Y en el caso de América Latina, como les decía, pues bueno, uno de los motivos es la colonización como tal, ¿no? Per se. Y otro, pues es que sí existe y ha existido una migración. Poblaciones en movimiento directamente que son descendientes de población del continente africano a trabajar en México como esclavos. Y esto sí sucedió en México, ¿sí? Aunque a lo mejor no en la proporción, por supuesto, de lo que sería en Estados Unidos, pero sí sucedió. Con en general, con todos estos elementos que yo les comenté, gente querida, vamos a tener materia para platicar con nuestros invitados en el bloque siguiente. Por favor, no se vayan, porque lo mejor apenas comienza en Diversamente Di. Ahorita nos vemos, no se vayan. An empty street, a quiet smile, without steady feet. You know the reckless kind.